sepa que para la Universidad Nacional de San Martín, la experiencia del CUSAM, así lo llamamos, Centro Universitario de San Martín, que es la universidad en el territorio. En este caso, el complejo penitenciario de José León Suárez, es lo que nosotros llamamos territorio educativo. Y lo hacemos con una concepción que tiene que ver con esto que decíamos al principio, que la educación para nosotros, dentro de nuestra esencia, es un factor de transformación. Es una universidad que se piensa situada y defendemos y defiende diariamente un territorio educativo. No hay dudas de que la experiencia en contexto de encierro es uno de los lugares de mayor transformación y aprendizaje para las propias universidades. Vincular las experiencias universitarias, sacarlas del aislamiento que impone la reja. Abrir la cárcel es dejar que se escuchen las voces de quienes están privados de libertad, que hablen esos cuerpos y vidas dañadas, que hablen una nueva lengua y vida universitaria, que pasen de ser objetos de investigaciones y disciplinamientos, vulneración de derechos y blanco de múltiples formas de desubjetivación, a ser sujetos de conocimiento autónomos, con una voz propia que interpela a la propia universidad, a subjetivarse como estudiantes. Abrir la cárcel es trabajar en una perspectiva territorial donde la cárcel es pensada sobre un piso compartido con el barrio y la universidad es parte de esa comunidad y territorio. To start a global conversation with partners from all over the world about how we begin to radically rethink two imperative public institutions, the university and the prison. In our country, those things over the last generation and a half have gone hand in hand. More money for punishment, less money for education. First is to acknowledge that a rule of gravity, a rule of physics, is an assumption that almost everyone always has, that whatever happens in prison, food, dental care, health care, education, that it be the worst version, the lowest quality, the least ambitious version of it that we may have. And as we talk about creating or restoring or building or investing in education, college education in prisons across the world to account for mistakes we've made in public policy over the last generation. El CUSAM es una experiencia dentro de otras experiencias que esta universidad tan joven, que este año cumple 30 años, vino a desconstruir un montón de saberes que estaban establecidos y a repensar cuestiones centrales para nuestro tiempo y en particular para nuestra sociedad. Digo eso porque claramente la cárcel es la representación de lo que somos todos, o por lo menos acá, porque claramente si la cárcel está poblada por el 95% de pobres, quiere decir que alguna reflexión tenemos que hacer. I think that university-prison partnerships are powerful in so many ways. And I think it's particularly because it's one of the few things in this work, and by this work I mean reimagining justice systems globally, where you get to see immediate impact and you get to directly work with people and what in the States can be called direct service work. You're seeing education transform lives, you're having the opportunity to be a part of that in such an incredible way. But you're also, if it's done right, and you're investing in students in a big way, having an opportunity to build systemic change at the same time, so that you are both directly serving people, giving them what they deserve, what they have not received all over the world on account of racial inequities and class inequities all around the world, but you're also developing systems change and policy change. We always need to be pushing ourselves further, to do it better, to do it more intensely, and really to put ourselves out of a job. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a dar un proceso de formación si no comprendo qué significa estar en la cárcel? Si no comprendo los procesos de prisionización que viven los adolescentes y los adultos, ¿qué es lo que ellos necesitan y ellas necesitan? ¿Qué pedagogía necesitamos? ¿Qué prácticas pedagógicas se requieren? Porque terminar la escuela no es lo mismo para todos. E incluso
Terminar un postdoctorado no garantiza que no cometas delitos. La educación no es para evitar que se cometan delitos. No sé dónde sacamos que la escuela es para eso. Podría hacer una experiencia de democratización de la universidad. Yo entiendo democratización de la universidad en una versión del sentido democrático de la sociedad académica en primera línea. It's 6 students from the outside and 6 students from the inside in the prison, and we're studying together. So as part of the module, and to highlight the activism side of the autonomic criminology a bit, we have been writing policy reports. So we have been asking the inside students which aspects they feel most urgently need to reform, which quite quickly became clear that it's the access to higher education and the access to open prisons. We hope to bridge this gap between research, activism and political activism to facilitate seizing and change like Catherine spoke about. This is fundamental because at the moment it's very difficult to navigate politics in the UK in any domain, but especially within, reform. At present we're having a government that is constantly introducing policies based on populist opinion as opposed to evidence. De aprender, porque a mí me aprendieron, sin embargo siento que antes que yo hubieron o hay muchos otros responsables, que no precisamente somos los privados de libertad, los pobres, los marginados, los vulnerables. Yo creo que el propósito de las y los estudiantes de CRUSAC es un poco eso, ¿no? Poder enseñar primero a la familia y a uno, primero ante nada a uno, pues a la familia y después también a las otras personas de que se puede salir, de que se puede mejorar, pero obviamente que siempre necesitamos del otro. Ahora aprendí a actuar, a que hay que actuar y acompañarnos, ¿no? Así como a mí me acompañan, yo también acompañar. Tengo 1000 millones de preguntas y una de esas es, ¿qué se hace después en otros países? With 2 programs launching during the pandemic, the peak of the pandemic in 2020. So one in Jamaica, which is an online program with another university, and another one in the Cayman Islands, which is also an online university with one of our sister universities, UB Open Campus. They do certificate programs and a lot of virtual learning and things of that sort. So our program is the first face-to-face, in-person program in Jamaica, in that region as well. And we're based at the Tower Street Adult Correctional Facility. And so if you know anything about Jamaica, you know that art, music, entertainment is at the heart of the society, and that's kind of also reflected inside the prison. 2 of our maximum security facilities have studios inside the facility, so there's recording studios there, and one of the juvenile facilities also has a recording studio. So a lot of the guys there are able to make music, record music. There's also a radio station at the facility that I work with, and so a part of the program, they'll be able to do some beat engineering, produce their own music, and that will hopefully work into the reintegration aspect of the program. And we've seen so far since February that has built a lot of rapport with officers and with the guys inside, that they learn together like everyone else. They build relationships, they talk. It's a real community that we're building at the facility. Conhecimentos que não vêm de dentro do cárcere, que não consideram o que se passa dentro dos cárceres. Neste sentido, é fundamental que começamos a perguntar para as pessoas que passaram pela experiência da prisão o que é realmente a experiência prisional, o que se passa dentro das prisões, porque eles são expertos em prisões. Tienes ou não habilidade acadêmica de agora, pero eu penso que a universidade tem a função social de dar-lhes habilidades acadêmicas para que possam adentrar no debate público e, a partir do conhecimento que têm sobre a real experiência carcerária, sobre o que se passa nas prisões, podemos cambiar
estas políticas para la mejoría de las condiciones. Una de las cuestiones que a nosotros como Red UNESE nos preocupa absolutamente, y entendemos que es un tema que no es solo de la Argentina, sino que es un tema común para América Latina y el resto del globo, es el avance de las políticas punitivistas que reclaman en nombre de la seguridad más cárceles. Y nosotros entendemos que más cárceles no solo no resuelve ni acompaña procesos de incorporación de las personas con más derechos a la vida libre, sino que condiciona o constriñe a sectores históricamente alejados en los que han sido negados sus derechos, sectores a los que se les ha ido negando su derecho a tener una vida de condena eterna, digamos. Y entendemos que las universidades tenemos mucho para hacer adentro de la cárcel, pero también en el conjunto de la sociedad, construyendo discursos y mostrando las condiciones en las que se vive, se habita, y sobre todo pensando en las condiciones antes de llegar a la cárcel, las condicionantes, las desigualdades, y por otro lado pensando cómo acompañamos o cómo sostenemos o cómo construimos alternativas para esas personas que transitaron la cárcel y que una vez en la calle nuevamente deben ser parte completa en su vida de nuestra sociedad, que siempre lo estuvo adentro porque la cárcel es parte de la sociedad. Nosotros entendemos que seguridad es mayores oportunidades, acceso a derechos, que incluyen derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la comunicación. Y en ese contexto, personas que se sientan ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con techo, con alimentación, con trabajo, efectivamente estaremos ofreciendo un escenario de mayor seguridad. Respecto a la solución de construir más cárceles para mejorar la situación carcelaria y lo que es el hacinamiento, me parece un proyecto pésimo. La realidad es que recuerdo en el año 2000 la sobrepoblación carcelaria, había una capacidad para 15.000 personas y había 20.000, y hoy la capacidad es aproximadamente de 28.000, hay 50.000, y se construyeron muchas más cárceles. Lo cierto es que no sirve absolutamente para nada. Yo creo que debe ser a la inversa, debe haber cada vez menos cárceles y cambiar además el sistema de la cárcel. La cárcel debe ser una cárcel abierta, donde haya un montón de participación de la sociedad. El complejo penitenciario de San Martín, afortunadamente, está ubicado en un lugar del conurbano donde hay mucha cantidad de gente y de fábricas y actividades externas a la cárcel que participan de lo que es la cotidianidad del entorno carcelario, y me parece que eso permite abrirla mucho más. Y la tendencia debería ser, lamentablemente no es porque hay una tendencia punitivista, pero la tendencia me parece que más correcta sería abrir las cárceles y cada vez sean menos cárceles de máxima seguridad y más cárceles abiertas y con mayor cantidad de actividades y participación de la sociedad. Andan marchando de noche, puede ser que a mí me toque. Chicas en el paso como si estuviera acá, pero yo estoy en la cárcel, yo estoy acá. Policía piensa que yo vendo droga, yo soy rapper, no soy droga. Escuchar en eso es lo que te da, ¿no? Te empieza a mostrar de que vos sin el otro no sos nada, sin la mirada del otro no sos nada. Y no es que vos tenés que hacer cosas por el otro, o para que el otro te admire. No, vos tenés que hacer cosas para que el otro pueda llegar a crecer igual que vos, y que el otro te pueda enseñar, y que puedas aprender a estirar la mano para levantar a otro. Porque acá vamos todos, o no va nadie. Eso es lo que me enseñó el Cusán. El Cusán te enseña a ver el otro como un par, y no como una cosa más. Espacio a mí me ayudó a armar un horizonte nuevo, a entender que es posible salir de esa cultura delictiva.
Me ayudó a apropiarme del concepto trabajo, vuelvo de vuelta. Estoy por cumplir mi primer año de trabajo. Este espacio, yo digo en lo personal, que no solamente te viene a garantizar el derecho a la educación, sino que viene a plantearte una transformación política y territorial. Estos espacios son una luz en tanta oscuridad. Creo que es necesario un CUSAM en todos lados y por eso creo que es fundamental e importantísimo este encuentro de hoy. Desde las otras universidades miramos con mucha admiración el CUSAM, la realidad del trabajo artístico en otras universidades es muy complejo y muy difícil. En la totalidad de las universidades no existe ni programas de trabajo en cárceles, espacio físico, ni espacio físico, propio, ni profesores, ni esta posibilidad de que las propias personas detenidas van a estar siendo profes de otros talleres. Entonces realmente, digamos, me parece que es un espacio para aprender para nosotros. Acá es que nosotros, aparte de estar estudiando, también nos estamos formando como investigadores y nosotros podemos entrar en las entrañas de la cárcel y podemos conceptualizar ese sentir de que otras personas no lo sienten. El otro lo quiere sentir y no lo puede sentir porque no lo vive, porque no lo puede comprender porque el cuerpo no alcanza al lado. La primera vez que nosotros también nos damos cuenta de que no los docentes que vienen a formarnos son los que pueden dar un debate de lo que sucede en la realidad objetivamente, porque tenemos eso en la ciencia social, ¿no? La distancia del objeto. Lo que tratamos de poder generar es un equilibrio entre esa parte de vivir la cárcel y otra manera de poder generar la distancia. Hay una discusión que todavía no se da dentro del sistema de administración de justicia que tiene que ver con que muchas de las mujeres que están detenidas son delitos concomitantes a la violencia de género. No las ven como sobrevivientes de una situación de violencia de género y también interpretan las violencias hacia sus hijos como responsabilidad de ellas y no de sus agresores. Creo que eso tiene que ver con la perspectiva del doble castigo, ¿no? El castigo primero por ser mujer y no cumplir con los comportamientos que pide la sociedad y el sistema, y después porque vos sos la única responsable de tus hijos, donde no se tiene en cuenta ni el Estado, ni las relaciones de familia, ni a los padres de sus chicos. Una mujer, cuando golpea una puerta, no es escuchada, pero sí es vista por un narcotraficante y le da la respuesta que no le da el Estado, es encarcelada. O sea, no se hace esa lectura. Es captación de las mujeres pobres para la venta de delitos, porque ellas van a ir presas, no el narco, y la policía y los políticos que están metidos, ¿no? Que el encierro sea la condición de exclusión para un grupo enorme de personas es una pregunta que no podemos evitar. Que haya que pagar con la propia libertad para ir al médico, para comer todos los días, para dormir en una cama, en un colchón, o sea, para tener un techo, que sea la presionización la condición para que algunas poblaciones, las racializadas y las empobrecidas, esa es una pregunta política que cualquier práctica educativa no puede dejarse de formular. Pareciera que estar privado de la libertad implica también estar privado de la libertad de expresión, pero en términos de una democracia y de derechos civiles eso no es cierto. Me gusta cómo el sistema carcelario pone en riesgo como esas seguridades que pretendemos tener, sobre todo a veces cuando estamos por fuera de él o pensamos que estamos por fuera de él en una universidad. Esa es la arquitectura universitaria o la arquitectura del campus universitario con la arquitectura de las cárceles. A veces son supremamente parecidas. Están llenas de divisiones, están llenas de caminos para conducir a la gente, están llenas de puntos de vigilancia y a veces transitar de un campus universitario a transitar en una cárcel a veces no es tan diferente. Entonces me gusta también la idea de
confrontar eso, ¿sí? Y también en ambos sitios se usan expresiones parecidas, ¿no? Estás pasando un tiempo. Unas personas te están certificando ese tiempo, bien sea el sistema judicial, la guardia, ¿sí? Pero también en la universidad estás pasando un tiempo y alguien te está certificando un conocimiento conducente a un diploma, que es un valor mercantil también, que somos los profesores. Entonces me gusta también esa confrontación de las jerarquías, ¿sí? Y de los encierros. Está muy bien organizado este encuentro de estar ayer entre nosotros discutiendo como todos nuestros proyectos, aprendiendo de eso, pero venir hoy acá y dejar que esta experiencia física, corporal nos confronte. We want to create a generation of people who teach criminology who've had the experience of being in prison. Because for us, only people who understand and only have felt oppression are able to have the critical consciousness required to make this a better world. In England, it's difficult. In England, it's difficult. People, the poor are divided. So we study the work of Paolo Freire. We work with people in prison on their critical consciousness, and we know that an educated person who's had experience of oppression has a dangerous knowledge for the punitive state. And I can see here in Argentina, you have this understanding. It's very powerful for me to come here and see how political people are. I think work hard at this. You can change the world. If we're going to abolish this system, it will be from the inside. But it's a long fight, and I encourage you to continue. And it's a pleasure for me to meet you all today. I'm going to have many great memories and a good haircut. Un encuentro como este nos da la oportunidad de vincular esas experiencias con otras experiencias en distintas partes del mundo, tratando de, entender cuáles son las problemáticas globales que nos atraviesan, pero también viendo cuáles son las diferencias locales que potencian nuestras experiencias y nuestras actividades. Entonces, creo que pensando en una agenda a futuro, es muy interesante poder integrar estos proyectos nacionales a una red internacional que nos permita pensar en un sentido colectivo, en construir comunidades más justas, más igualitarias y sobre todo en ampliar el derecho a la educación, que es clave para alcanzar otros derechos. Pensando en la relación entre el saber popular y el saber académico, la universidad es la institución por excelencia de producción de conocimiento. Todo su respeto a la universidad y a la autonomía de la universidad. Hay una cuestión ahí que tiene que ver para mí sobre la validación del conocimiento. Cómo generar instrumentos de acercamiento del saber de la experiencia con instancias valuativas de ese conocimiento para equivalerla con la forma académica. Creo que la universidad, en nuestro caso, está con las puertas abiertas y también buscar la forma de que haya seminarios, conversatorios, coloquios, producción de paper, publicaciones, que le den lugar a experiencias populares. Creo que también eso es un gran aporte que puede hacer la Universidad Nacional, poner a disposición su editorial y permitir que se publiquen cosas que quizás de modo gramatical no responden la lógica universitaria, pero sí tienen mucho aporte para dar.
nuestra posibilidad de lectura sociológica en la universidad nos hizo pensar si la cárcel no podría ser leída también como un dispositivo de desorganización del valor del trabajo. Nuestra pregunta era cómo tratar de invertir esa desvalorización del trabajo que impone la cárcel. Y estando con estudiantes del centro universitario, pensábamos, ¿y si nos organizamos y empezamos a construir una organización comunitaria? Empezamos acá con clases de apoyo escolar y con merienda. Todo ese trabajo tiene que ver profundamente con valorizar las prácticas del trabajo, que tienen otros sentidos. Y esta organización no solo pretende construir un horizonte de vida para toda una comunidad que pareciera que vive continuamente en la cárcel. Lo que queremos lograr, lo que logramos, es que se nos reconozca como trabajadores. Mucho de lo que está construido acá, igual que a ese lugar, fue hecho por compañeros y compañeras que recuperaron su libertad. Hoy, el pan y alfajores que van a comer está hecho por una cooperativa de liberados que se llama Santa Eva. Son alrededor de 30 personas que están produciendo una panadería. Por eso para nosotros es muy significativo pensar cómo la educación, la universidad, concentra en pensar los sentidos del trabajo, de este nuevo sector, que son totalmente diferentes, que dice que para ellos trabajar es libertad, que dice que la libertad es cooperativa. Esos nuevos sentidos del trabajo son lo que tenemos que lograr reconocer como derecho.